Asamblea aprobó proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza. Este martes, 7 de junio de 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió aprobar con 104 votos afirmativos el proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza, en la que también se registraron 19 abstenciones. El proyecto contiene 74 artículos y apunta a regular el uso de la fuerza para policías, militares y agentes penitenciarios, para garantizar la seguridad ciudadana, y pasaron 3 meses para que esta normativa pueda ser tratada en el Pleno del Legislativo, esto por las disputas por la presidencia. Uno de los puntos cuestionados tiene que ver con la actuación de los policías y militares en caso de protestas violentas, acaparó el segundo debate del proyecto de ley. No obstante, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, mesa legislativa en donde se trató este cuerpo legal, indicó que esta ley es el resultado de un trabajo metodológico y técnico y que estaba en condiciones perfectas para ser aprobado. Sobre los cuestionamientos de la bancada de Pachakutik, Narváez aseguró que para el desarrollo de esta normativa se solicitó los aportes de todos los bloques de la Asamblea Nacional, siendo solo el del movimiento indígena los que no acudieron al llamado. Al ser probada esta propuesta de normativa, pasará al Ejecutivo para que el presidente Guillermo Lasso determine si se envía para su registro o si tiene observaciones. Al respecto, el legislador Narváez manifestó que espera que el presidente Lasso no haga ninguna observación y que la apruebe en su contexto, sobre todo porque este articulado se desarrolló con los aportes tanto del Ministerio de Gobierno, del Interior y de Defensa. Pugna por primera vicepresidencia en la Asamblea Nacional. La primera vicepresidencia de la Asamblea centra una nueva disputa en el Legislativo, a una semana de que Virgilio Saquicela reemplazara a Guadalupe Llori en la presidencia. Entre las bancadas aún no hay consensos para suplir esa vacante. Se trata de un puesto estratégico en el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL. Entre sus funciones está reemplazar al titular de esta función en caso de ausencia temporal o definitiva. La mayoría de oposición, UNES, el Partido Social Cristiano, los rebeldes de Pachakutik y los disidentes de la izquierda democrática, logró sumar 81 votos para remover a la presidenta y busca imponerse nuevamente. El primer escenario es que desde esas mismas fuerzas políticas se ocupe la primera vicepresidencia. Para la elección se requiere de 70 votos, mayoría absoluta, en el Pleno del Legislativo. En caso contrario, las negociaciones podrían abrirse a las otras bancadas. Pese a que el coordinador del bloque de Pachakutik, Salvador Quispe, aseveró que no designarán un candidato, Mario Ruiz, de los denominados rebeldes, adelantó que ese puesto le corresponde al movimiento indígena. Entre las opciones está Darwin Pereira y el propio Ruiz. Los legisladores de Pachakutik, afines a Llori, creen que el caso no está cerrado e insisten en que su remoción fue ilegal. 3 días después de ser removida de la presidencia, ella fue designada como integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales. Saquicela convocó el sábado pasado al CAL para su primera sesión como presidente, pero no hubo quórum. En esto incidió, además del puesto que permanece vacante, el hecho de que no asistieran los vocales Natalie Arias, de Creo, Johanna Moreira, ex Izquierda Democrática, y Ronnie Aliaga, de UNES. Autoridades de la Asamblea descartan investigar a Ronnie Aliaga. Yo parto de lo jurídico, esa es mi formación. Toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Así reaccionó el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, frente a la situación de Ronnie Aliaga, asambleísta del correísmo. Saquicela descartó este martes 7 de junio que vaya a solicitar que Aliaga se excuse de participar de las sesiones del Pleno o del Consejo de Administración de la Legislatura CAL. Esto tras la difusión de unas fotografías en las que aparece en una piscina con personas requeridas por la justicia ecuatoriana y luego de que Estados Unidos le retiró la visa. Darwin Pereira, primer vocal del CAL, agregó que hasta ahora nadie ha puesto una denuncia contra Aliaga para que este organismo se pronuncie o el Comité de Ética del Parlamento. La gente requiere que nos pronunciemos sobre una foto, pero más allá de eso nosotros no tenemos documentación. Pereira acotó que el hecho de que Estados Unidos le retira la visa a un ecuatoriano no está establecido en nuestra ley como un delito, como una causal para destitución. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, consideró que Aliaga deberá ser investigado por el Parlamento. Esto confirma que Estados Unidos tiene más información.
Estados Unidos no va a retirar la visa a un legislador por una fotografía en una piscina de Miami. Aquí hay lazos comunicantes como estructuras que están siendo investigadas, dijo. Leonardo Quirós, presidente del Comité de Ética de la Revolución Ciudadana, aseveró que esta instancia abrió un expediente a Aliaga y que en las próximas 72 horas le notificará para que rinda su versión. El asambleísta Aliaga tuiteó el lunes que es evidente que se aplica el lawfare, en mi caso sin tener un solo proceso legal en curso. No acudió este martes al Pleno. Juez verifica si se cumplió medida cautelar en remoción de Yori. Casi una semana después de que Guadalupe Llori fue removida de la presidencia de la Asamblea, el juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, sur de Quito, requirió información del Parlamento y la Defensoría del Pueblo sobre la medida cautelar concedida a Pachacutic para frenar este proceso. En el oficio que se conoció este martes 7 de junio, el juez dispuso calificar a trámite y atender la disposición de seguimiento al cumplimiento de sentencias de garantías jurisdiccionales de la medida cautelar emitida por la Unidad Judicial de Quitumbe, disponer a la parte accionante, así como a los miembros de la Comisión Pluripartidista, se sirvan de informar de manera documentada a la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo sobre los mecanismos adoptados para el correcto cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia emitida en la medida cautelar en el término de 5 días. Dar a la parte accionante, Marlon Santi, Salvador Quispe y Sofía Sánchez, así como a Guadalupe Llori y la Comisión Pluripartidista, con el contenido de la presente providencia, además de solicitar se informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la medida cautelar en el término de 5 días en los correos y direcciones señaladas para el efecto. La providencia se conoció después de que el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que rechaza la injerencia judicial en el proceso de remoción a Guadalupe Llori y presentará una queja contra el juez que concedió medidas cautelares. El texto fue aprobado con 81 votos del correísmo, PSC y sus aliados. Policía Nacional recibió equipamientos para operativos de inteligencia. 17 nuevos vehículos fueron donados por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, INL por sus siglas en inglés, que se suman a la Zona 8 para operativos de inteligencia. Además, la INL entregó computadoras, impresoras y otros insumos que se utilizarán en Guayaquil y que se suman a la entrega de equipamientos tecnológicos y 15 polígrafos que realizó la semana pasada en Quito como un nuevo aporte para luchar contra el crimen organizado. En el evento de entrega de los equipos, el titular del Ministerio del Interior, Patricio Carrillo, agradeció el apoyo constante del gobierno de Estados Unidos a la policía y reiteró el compromiso del gobierno nacional con Guayaquil y como muestra de ello están los duros golpes a las organizaciones criminales. Carrillo agregó que hoy más que nunca no debemos estar fraccionados, no ganamos nada. Necesitamos estar cohesionados. Hoy más que nunca el problema de la inseguridad amerita que estemos juntos, por lo que hizo un llamado para que exista un trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Administración de Justicia y los gobiernos autónomos descentralizados. El ministro también pidió el apoyo de la ciudadanía. Una forma es proporcionando información que se mantendrá en absoluta confidencialidad y que puede ser clave para desestructurar organizaciones criminales. Por su parte, Brian Kigley, cónsul general de los Estados Unidos en Guayaquil, resaltó los lazos de amistad y la cooperación permanente que mantiene su país con Ecuador para vivir en sociedades libres, seguras y democráticas. Contarán con nuestro país para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado, dijo. El cónsul además anunció que la cooperación continuará y una muestra de ello es el establecimiento de una oficina de INL en la ciudad de Guayaquil. UE dará 2.800.000 a Ecuador para su primera escuela penitenciaria. Ecuador, que vive una crisis sin precedentes en su sistema carcelario, recibirá 2.800.000 en el marco de un programa de la Unión Europea, UE, para la que será su primera escuela penitenciaria, además para mejorar el sistema informático de los penales, capacitaciones y asesoramiento. Así lo informó este martes 7 de junio de 2022 el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, cuyo titular Pablo Ramírez participó recientemente en una reunión del Programa de Cooperación Comunitaria de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, el PACTO, celebrada en París.
El responsable del Servicio Penitenciario Ecuatoriano detalló que los recursos irán a la formación de la primera escuela penitenciaria de Ecuador, al mejoramiento del sistema informático carcelario y a procesos de capacitación y asesoramiento institucional. El mejoramiento en el sistema informático penitenciario permitirá establecer procedimientos digitales que, entre otras cuestiones, contribuirán a reducir aún más el hacinamiento penitenciario. A principios de mayo, el director de El Pacto, Javier Kousker, avanzó a que la UE había destinado 2.5 millones de euros a través de sus fondos de emergencia para colaborar de manera urgente en los esfuerzos para paliar la crisis carcelaria en Ecuador mediante capacitaciones y herramientas de clasificación de presos. Lo hizo con motivo de la primera conferencia de consenso para la crisis penitenciaria en Ecuador que organizó ese programa de la UE en Quito. Detienen a 18 personas en parqueo de hospital en Guayaquil. Horas después de que una familia fuera atacada a tiros en una plazoleta ubicada en La Aurora, en Daule, un hombre que sufrió algunas heridas fue llevado a una clínica del sur de Guayaquil. Se trata de José Arturo R., de 41 años, quien tiene antecedentes por asesinato, robo, tráfico de armas, delincuencia organizada y narcotráfico. En el primer hospital no fue ingresado porque supuestamente ahí lo esperaban hombres armados que incluso cerraron la calle. Ese incidente ocurrió alrededor de las 15:20 de este martes. Una ambulancia llegó aparentemente con una persona que requería asistencia médica y se ubicó por la parte de emergencias. Detrás de esta unidad llegaron otros 3 vehículos. El conductor de uno de ellos lo estacionó bloqueando el paso por el lado de la calle Coronel. Los otros 2 carros se ubicaron detrás de la ambulancia, según testigos. Al escuchar las detonaciones, familiares de pacientes que estaban en el área de emergencias corrieron, en medio del susto, al área de hospitalización. Tras la alerta, gendarmes de la policía acudieron al sitio. José Arturo R. fue finalmente llevado al Hospital Luis Bernaza, en el centro de la urbe. Ahí, hora después, se detuvo a 18 personas que llegaron a bordo de 3 vehículos y que fueron descubiertos en el estacionamiento del hospital. La policía notó una actitud sospechosa y tras pedir refuerzos se intervino. Se detuvo a los 18 sospechosos, a quienes les encontraron 3 armas de fuego, 32 casquillos y dinero en efectivo, dólares y euros. Entre los detenidos están una mujer y un ciudadano colombiano. 10 de ellos cuentan con antecedentes penales. Juan Carlos Vázquez protagonizó altercado al interior de una cafetería. Juan Carlos Vázquez, esposo de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y el consultor Omar Maluk protagonizaron un altercado en una cafetería del norte de Guayaquil. La situación ocurrió cuando Vázquez se encontró en el establecimiento con Maluk, con quien había tenido un fuerte cruce en Twitter el 4 de junio pasado. En un video que se ha viralizado este martes, se ve que Vázquez se acerca a la mesa en la que Maluk comparte con otras 3 personas y lo increpa. Se escucha que Vázquez le reclama por mentir y le exige que respete a su esposa. A mi esposa se la respeta, dice. En medio de la discusión, un guardia privado trata de calmar la situación y Vázquez sale del lugar. Pero la confrontación parece seguir afuera del local, pues en otro video se ve a más guardias tratando de separarlos. A Maluk se lo ve lanzando un puñete al aire y gritar «cobarde». Vázquez había cuestionado a Maluk por haber posteado en Twitter un banner que circulaba por redes sociales en el que se la ve a Viteri bajando de un avión con la leyenda «¿Cómo compró Cynthia Viteri el avión privado en el que viaja junto con su novio?». El consultor había posteado ese banner con el comentario «Otra nueva aeronauta». El esposo de Viteri reaccionó y le contestó a Maluk aclarando que la foto era de la campaña presidencial 2017 y cuestionaba la procedencia. Además, le aclaraba que no era novio, sino el esposo. Tras esa contestación vinieron más entredichos y hasta la advertencia de Maluk con darle una paliza. Maluk ha dado su versión de lo ocurrido. Según él, tomando un café indicó que fue atacado por detrás, pero por la advertencia de sus amigos logró virarse a tiempo. Dijo que Vázquez llegó con un fotógrafo y 2 guardaespaldas a intimidarlo y reclamar que no me meta con su esposa. Presuntos asesinos de comerciante en Ambato fueron capturados. Las 2 personas aprehendidas la noche del martes 7 de junio del 2022 en Ambato por estar relacionadas con el reciente hecho de sicariato en esa ciudad serán procesadas, según informó la Fiscalía General del Estado. Los antisociales serán acusados por el presunto delito de asesinato a un comerciante.
La tarde del martes se reportó que un vendedor del mercado central de Ambato recibió un disparo en la cabeza en las inmediaciones del lugar. Los agresores huyeron en una motocicleta. Horas después, la Policía Nacional localizó y capturó a los sospechosos. Los hombres fueron detenidos en Avenida Rodrigo Panchano, a 5 minutos del lugar de los hechos. Los sujetos luego fueron trasladados ante la autoridad competente. En el operativo también se encontró un arma de fuego y una moto incinerada, a la que habrían quemado para ocultar pruebas. La Fiscalía explicó que este miércoles se realizará la audiencia de flagrancia. Por el momento se desconoce los motivos reales para el atentado contra la vida del comerciante de mariscos. Moradores señalan que la víctima era padre de 6 hijos y que en el mercado central vendía camarones. Días antes, los comerciantes del centro de acopio y distribución alertaron que había recibido amenazas. Los vendedores habían estado en proceso de recolectar firmas para solicitar mayores controles respecto al expendio de drogas en el lugar y la presencia de informales. Bueno, nuestro compromiso es con los pueblos primero y estamos enfocados en darles mejores y más opciones económicas. Estamos enfocados en cómo apoyar políticas públicas buenas en esos países. Yo creo que en la presencia de cancilleres de los países indicados va a ser importante. El propósito de nuestras pláticas es promover la democracia y el respeto a los derechos humanos. Nosotros estamos dispuestos a hablar de esos temas y de temas de interés mutuo. Yo creo que es sumamente importante promover la democracia en nuestra región. Pero ¿cómo promueven la democracia con gobiernos que ustedes dicen que son antidemocráticos? O sea, sentarse con ellos, ¿qué significa? ¿Cuál es el fin de sentarse con estos gobiernos? El fin es de promover cambios en sus políticas que den más espacio para los derechos fundamentales de las personas y abren el paso de cambios democráticos. En los pasillos de la Cumbre de las Américas resuenan las voces de los migrantes. Mareos, gente maya, que me meten cosas, que ande con ellos. Testimonios como el del guatemalteco Edwin David Pérez, quien cruzó la frontera sur estadounidense de manera irregular en busca de refugio, son un recordatorio de las causas fundamentales de la migración. Pero como yo no quise, me están amenazando de muerte. Por eso venimos con mi familia, porque nos quieren matar a todos. Para hacer frente a las raíces del masivo reto migratorio en el hemisferio, los gobiernos presentes en la cumbre, los líderes del sector privado, la sociedad civil, los jóvenes y las minorías, diseñan un compromiso conjunto que incluye alianzas de generación de empleo entre los gobiernos y el sector privado de las Américas. Hemos estado teniendo conversaciones ya por muchos meses con todos los países para llegar a un acuerdo de proteger a los inmigrantes y tener una guía de poder tener inmigración que sea segura, que sea ordenada, legal, pero también humanitaria. Y una de las cosas que hemos escuchado de los otros países es que van a necesitar apoyo económico, recursos. Explicó a La Voz de América Debbie Murcaso Powell, consejera especial de la administración Biden para la Cumbre de las Américas. La funcionaria resaltó otras estrategias que harán parte de la Declaración de Migración de Los Ángeles, que será firmada al cierre del encuentro. Estamos discutiendo es cómo dar acceso a estos recursos a estos países. El Banco de Desarrollo va a ser parte de estas conversaciones y yo pienso que por eso están viniendo la mayoría de los países para poder llegar a un acuerdo. Aunque las iniciativas también contemplarían territorios de refugio más allá del propio continente americano, para algunos activistas como Oscar Galindo de la organización Un Día Sin Inmigrantes, es primordial que estos acuerdos incluyan soluciones para los millones de migrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos. Déjenos luchar aquí una reforma migratoria para poder conseguir derechos para ellos, para que puedan venir de una manera correcta, no arriesgando su vida en el río, en el desierto. Necesitamos luchar aquí primero para poder conseguir derechos para ellos después. La novena Cumbre de las Américas, más allá de las polémicas sobre los países invitados, podría arrojar logros, especialmente en 3 temas cruciales para la región: la lucha contra el COVID-19 y las futuras pandemias, los desafíos del cambio climático y la situación migratoria en el continente, que está aumentando exponencialmente desde 2021.
en particular cuando algunos países como México están implementando políticas energéticas no renovables y la Casa Blanca busca establecer políticas migratorias a nivel regional, más allá de su frontera y el Triángulo Norte. Creo que es una gran oportunidad para que todos los países del hemisferio se unan para tratar de enfrentar no solamente la migración, sino las causas de raíz que impulsan este fenómeno. Según Lila Bed, analista internacional del Wilson Center, las ausencias en la cumbre podrían debilitar el alcance de los logros, pero el evento sigue teniendo mucho valor simbólico en términos de la defensa de la democracia en el continente y en particular el envío de un mensaje a América Latina. Estados Unidos quiere mostrar respaldo a la región frente al acercamiento de Rusia y China. Entonces seguramente sí, por un lado, y entra en el tema de seguridad, para Estados Unidos será importante en la cumbre definir cuáles son los países que declaradamente son aliados de la Rusia de Putin en términos de seguridad regional. Los expertos dudan que esta cumbre pueda cambiar la relación entre América Latina y China y son escépticos sobre la posibilidad de que alcancen logros históricos. No creo que vaya a haber un cambio o algún anuncio completamente sin precedente, no creo. Personas y culturas de más de 100 países del mundo conforman la población de Los Ángeles, donde se hablan 220 idiomas, y sus raíces hispanas, que datan desde 1781, cuando el gobernador español Felipe de Neve fundó la ciudad, mantienen su dominio poblacional. Actualmente, casi la mitad de los 4 millones de habitantes de la ciudad son hispanos. Gaspar Rivera Salgado es experto en migración transnacional. Tenemos aquí en Los Ángeles la mayor diáspora mexicana, guatemalteca, salvadoreña, y de toda Latinoamérica está presente en esta ciudad. El 36% de la población de la ciudad es inmigrante y un gran motor de su economía como parte de la fuerza laboral, que incluye a miembros de comunidades indígenas de Latinoamérica, cuyo aporte debe ser reconocido, afirma Odilia Romero, directora ejecutiva de Cielo. Pero nadie habla que la persona que te sirve tu comida, desde los taqueros hasta un restaurante de alta cocina, muchos son indígenas, tanto de México como de Guatemala. Los inmigrantes son una potencia empresarial. Son el 51% de los dueños de negocios, generando más de $4 millones en ingresos comerciales para la ciudad de Los Ángeles y aportan $5.000 millones en impuestos locales y estatales. Eso se suma a $38.000 millones en poder adquisitivo de los inmigrantes en la ciudad. La derrama económica de esta población es sin duda muy importante para Los Ángeles y para California. Carla Pérez, Edwin Gómez y Gabriel Putoy son los representantes de la diáspora cubana, venezolana y nicaragüense en Costa Rica, que piden a los países democráticos participantes en la Cumbre de las Américas poner en discusión la situación de sus tres países. Yo creo que los pueblos son mucho más importantes que los gobiernos en todo caso, y más si son dictaduras que han desplazado a sus propios ciudadanos, que han llevado al exilio. Además de la situación migratoria, piden que se exija volver a los principios democráticos a los estados de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde afirman que se han dejado de realizar elecciones creíbles. En Cuba desde hace décadas, también en Nicaragua, donde no ha habido elecciones libres, igualmente como en Venezuela. Los activistas coinciden en que debe haber mayor presión por parte de los países democráticos. O estás en contra de la dictadura o estás a favor de la dictadura, pero no esas ambigüedades. Recientemente, en la cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, los mandatarios Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega acusaron a Estados Unidos de seguir presionando a los tres países latinoamericanos con sanciones. En nombre de la democracia, lo que hacen es imponer una política internacional tiránica, imperialista. Los dignatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron los únicos excluidos de la Cumbre de las Américas. El constante incremento en el precio de los combustibles ha obligado a las autoridades a ampliar el subsidio, equivalente a aproximadamente 90 centavos de dólar para el diésel y 66 centavos para la gasolina superior y regular durante los próximos 2 meses. Pero el subsidio no ha evitado que sigan reportándose alzas.
el subsidio se está aplicando en la cantidad completa, pero es cierto que hoy también hubo un ajuste hacia el alza por el incremento internacional de los precios de los combustibles. El precio del petróleo actualmente supera los $120 por barril. Obviamente la medida no impide que los precios varíen por tendencias internacionales. Estos incrementos pueden estar derivados de una tendencia al alza que parece ya sostenida del petróleo también. Mientras, los guatemaltecos recalcan el impacto negativo que ha tenido en su economía, como el caso de Gabriel Lorenzo, quien se dedica a ser taxista en Guatemala. Cuando subió sí nos afectó bastante, demasiado, y pues ahorita no creo que baje más, ¿va? Algunos conductores incluso han empezado a abastecerse de una gasolina con distinto octanaje. Ahora me cambié a regular porque tiene que por la economía. Por ahora, autoridades piden a la población denunciar a quienes vendan los combustibles arriba del precio de referencia. Inaugurado en 1983, el Metro de Caracas presenta un deterioro cada vez mayor, tanto en infraestructura como en el sistema de vagones, lo cual se refleja en el servicio. Malísimo, no tiene nada, no hay aire acondicionado, no tiene, no funciona, no está funcionando. Eso era una maravilla, viejo. Yo tengo 60 y pico de años y ya recuerdo que cuando empezó el Metro de Caracas eso era una maravilla, pero ahora no sirve para nada. Un giro de 360 grados. Totalmente al revés, a como funcionaba hace años. No, la carrera no sirve, hay retrasos, mucho descuido. La Voz de América solicitó un comentario al Metro de Caracas sobre la cantidad de averías en el servicio y las reiteradas quejas sobre la falta de transparencia sobre el organismo. En el Metro fue una organización totalmente apolítica, donde su orientación y su intención de prácticamente todo el personal era prestar un buen servicio. Obviamente hay una degradación importante del metro. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, que durante su juventud laboró como conductor en el Metro de Caracas y se convirtió en dirigente sindical, recientemente manifestó su apoyo a la empresa, al tiempo que ordenó el inicio del llamado Plan de Embellecimiento del Subterráneo para mejorar el servicio. Sergei Shoigu aseguró este martes que sus fuerzas han establecido el control de una franja significativa del territorio ucraniano. Dijo que el 97% de la región de Luhansk estaba en manos de fuerzas rusas. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó desde la región de Severodonetsk que no se conformaría con un cese de hostilidades y que peleará por recuperar todo el territorio ucraniano.